Bienvenidas y bienvenidos a este live. Voy a invitar a mi hermana. Quiero daros la bienvenida. Te doy también la bienvenida a ti, que estaba dando la bienvenida a la gente que se estaba uniendo. Pues también bienvenida al sister. Y bueno, para empezar eso, vamos a empezar dando la bienvenida a todas las personas que se quieren unir a este live. Es un live que hacemos, vamos a poner un poco en perspectiva, un live que hacemos para eh, enseñar un poco, mostrar a las personas cómo poner en práctica todo lo que es el autoconocimiento y las herramientas que aprendemos mentalmente, que aprendemos a gestionar o a gestionar mentalmente y no nos cuesta poner en práctica en la realidad y a través de nuestra perspectiva, tanto espiritual, por el lado espiritual como por el lado eh, psicológico, ¿no? Esa fusión Y filosófico. Bueno, yo y iría filosófico. a un matiz que no es tanto mental, sino consciente, porque Claro, yo creo que eso es otro nivel. Mental no deja de ser de bueno, pero nuestro a veces cerebro. las personas, claro, pero ahí está el punto, porque básicamente una de las cosas que, no sé si supongo que estarás de acuerdo o no, una de las cosas que yo, por ejemplo, me he dado cuenta mucho con la gente que viene a consulta conmigo es que salían siendo conscientes de algo, de una información, siendo conscientes de, pues, como de qué es lo que tenían que hacer para mejorar, ¿no? Siendo conscientes un poco más de sí mismos, pero no sabiendo cómo poner en práctica, que es lo que más cuesta, eso que ya eres, de eso que ya eres consciente, porque claro, una cosa es la conciencia y otra cosa es el vivir conscientemente, porque ahí se unen la parte mental, de conciencia, la parte emocional y la parte de poner en realidad esa asertividad, ¿no? Esa fusión y crear ese contexto realmente igual que lo piensas y que lo sientes. Entonces, bueno, como Esta hay integración. dificultad, Sí, exacto. bueno, yo me aferro más a esa actitud filosófica de que no somos nuestros pensamientos ni tampoco nuestras emociones, en el sentido de que realmente cuando llegamos a un nivel de conciencia mucho más alto, entonces entendemos esa diferencia entre la permeabilidad, que es nuestra alma no cambia, nuestra alma es realmente nuestra esencia, y luego esa impermeabilidad y luego la permeabilidad de las emociones, de los pensamientos que tenemos de manera más habitual, que es lo que tú dices, que no son conscientes, pero que normalmente los producimos inconscientemente de manera habitual como reacción al mundo exterior, ¿no? Entonces, las emociones siempre van a ser cambiantes, eh, los pensamientos vienen, van, pero Sí, la pero yo creo, esencia, sí, eso yo sí eso es es lo que, evidente. claro, es lo La que esencia, claro, la esencia no es que no es, la esencia siempre es la misma, lo que sí que hace es crecer en sabiduría. Es decir, estamos aquí con la misión de que nuestra alma, nuestra esencia, viva una serie de experiencias de desarrollo para que cuando se vaya allí a su lugar de vuelta al universo, se vaya con algo, con un recorrido hecho y por lo tanto con más sabiduría y más expansión, más crecida, ¿no? Pero yo lo que me refería es que, o sea, a mí lo que me gustaría hoy es poner un poco el punto en cómo empezar desde cero en el sentido de
darles a las personas la oportunidad de entender quiénes somos como seres humanos a nivel no personal, sino todo el mundo, cómo funciona el ser humano, porque más allá de nuestra alma estamos aquí en esta realidad, ¿no? Como seres humanos, porque claro, el ser humano tiene planos distintos y que funcionan de manera diferente, aunque todo es un yo, ¿no? Tenemos el plano mental, el plano emocional, la realidad física, que Sí, evidentemente que nos trae claro, inputs. yo lo llamo como un avatar, que, Exacto, que lo adoptamos para poder tener esas experiencias, exacto, pero que total. realmente no somos esa identificación con este avatar. Sinceramente, yo, Silvia, que tengo el pelo largo, con canas y bueno, y que soy igual más intelectual, todo eso realmente no soy yo. Es el avatar que hemos Mm, creado con esta experiencia para poder hacer lo que tú dices, ¿no? El poder entender y el poder recordar quiénes somos. Ahí claro, está la función. claro, pero por un lado es hacia atrás recordar quiénes somos y hacia adelante entender quiénes podemos ser, es decir, quiénes podemos llegar a ser, porque claro, estamos en constante crecimiento, incluso el alma si fuera estática no tendría sentido estar aquí pasando todo lo que pasamos en el día a día si no hubiera un crecimiento, no hubiera un sentido, ¿no? Pero yo creo que es fundamental que todo el mundo conozca de qué estamos hechos. Es decir, cómo funciona cada parte de nuestro ser, porque para entender cómo hay muchas veces señales internas que parece que vayan en opuesto, ¿no? Y nos crea eso que se nos cruzan los cables, ¿no? Esa tensión de sentir que, ¿y hacia dónde voy? ¿A qué le hago caso? ¿No? ¿Qué puedo hacer con todos con toda esta vorágine interna que me está dando y diciendo cosas totalmente opuestas? Porque realmente no es que sean opuestas, sino que funcionan de manera distinta. Y yo creo que si conocemos cómo funciona cada parte como si fueran unas subpersonalidades, es decir, como micropartes de mí, ¿no? La microparte mental, del pensamiento, de la identificación, del pensamiento, de la conciencia también superior, la parte emocional que está a un nivel más profundo y que funciona de una manera distinta y quiere cosas distintas. Y luego está pues, el cuerpo, que también tiene una voz, aunque ya no os digo la realidad, ¿eh? Porque la realidad sí que son las experiencias, pero el cuerpo, la sensación corporal también y la sensación que podemos sufrir dolor, que podemos, bueno, y que estamos aquí posicionados y que tenemos que cuidar ese cuerpo para poder sobrevivir, ¿no? Y seguir respirando, también tiene una voz propia que también tiene un punto de vista distinto al de los otros dos. Claro, aquí serían como tres avatares que cada uno tiene una misión y por lo tanto cada uno se centra en sus cosas, pero claro, a veces uno quiere ir para un lado por lo que sea y el otro dice, no, no, yo ahí no me meto. Y entonces es como, pero hombre, tenemos que ir, la razón me dice esto, pero las emociones es como, sí, hombre, ni loca, ¿no? Entonces se crean esos bloqueos que estaría súper bien. Creo que, o sea, que pudiéramos ir entendiendo parte por parte, como desgranando esas partes para que luego la gente sea más consciente de, vale, en estas situaciones entiendo por qué mi pensamiento, mi mente me dice una cosa, mis emociones no están de acuerdo y luego hago lo que el input de la realidad me trae y no he atendido ni a uno ni a otro y al final me he quedado, ¿sabes? Me ha quedado Como, tristeza. exacto, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí, estaba pensando bueno, dos experiencias que he tenido hoy en esta relación, ¿no? La primera es que hoy estaba conduciendo y me ha dado, pues, mucha, bueno, no pena, ¿no? Pero estaba echando de menos
mucho Ujú, un ujú. trabajo que tenía anteriormente, ¿no? Y estaba conduciendo y normalmente para mí el conducir es una de esas actividades que en teoría tienen que ser muy habituales y habitual me refiero a muy inconsciente y automático, ¿no? Vas Ujú. conduciendo y vas pensando en tus cosas, ¿no? Pero Como realmente rutinario, no, ¿no? sí, no piensas, sino que te dejas llevar, ¿no? Pero para mí sí que es una experiencia, yo creo que es esa integración entre el movimiento, entre una falta de ego y una falta más de que dejas la mente pues que vaya a donde tenga que ir, ¿no? Pues iba conduciendo y realmente lo que decías, esa sensación de echar de menos pues un trabajo que tenía anteriormente, ¿no? Y realmente me recordaba el tipo de trabajo que tenía y lo que hacía y realmente me ha dado un impulso, así una sensación muy grande de querer volver al trabajo, ¿no? Y Como la nostalgia, ¿no? sí, pero sí, esa nostalgia que te llena, ¿no? Y te supera. Y entonces he empezado pues a un poco ser más consciente de ese sentimiento, ¿no? Y de preguntarme a mí misma, ¿cómo es que ahora de golpe y porrazo he hecho tanto de menos, ¿no? Ese trabajo y porque pienso donde estoy ahora, un trabajo que me gusta mucho, estoy muy bien, de hecho no tengo, y me levanto por las mañanas y no pienso, ostras, me tengo que ir a trabajar, de hecho me gusta mi trabajo. Y entonces, claro, he aplicado un poco de conciencia y realmente lo que me ha venido ha sido muy interesante porque es la primera vez en la que me he dado cuenta de una cosa, que es el hecho de que realmente lo que echaba de menos y lo que yo estaba recreando es la misma sensación que tuve cuando empecé ese trabajo. Cuando yo empecé ese trabajo estaba emocionalmente en un espacio bastante negativo emocionalmente por varios sucesos y ahora estoy emocionalmente en el mismo sitio, ¿no? Entonces lo que a mí me parecía y me ha parecido el querer volver a un trabajo realmente es el hecho de compartir la misma emoción y entonces mi mente me ha conectado a ese pasado donde había tenido las mismas sensaciones. Pero, Claro. Y claro, y supongo entonces nada, que de manera inconsciente igual, ¿qué pasa? Que, claro, porque creo yo, ¿eh? Igual me equivoco, te lo digo como desde mi punto de vista externo, ¿no? Claro, cuando tú empezaste en el trabajo anterior, vamos a poner hace un año, ¿vale? Venías justo de un suceso, ¿no? Que emocionalmente te había descolocado, sí. descolocado. Y entonces, claro, empezaste ese trabajo, pero ¿qué pasa? Que a lo largo de ese año en ese trabajo aprendiste, o sea, fuiste superando ese suceso y ¿cómo te diré? Y sintiéndote cómoda, porque claro, al principio lo que te pasó en ese trabajo es que estabas asociando la emoción de la entrada al trabajo, que no tiene nada que ver con el trabajo, sino algo personal, a justo el momento de empezar el trabajo. Entonces, claro, me acuerdo que se te hacía cuesta arriba cada mañana ir a ese trabajo porque la asociabas a la emoción negativa de haber empezado el trabajo Esa con un... causa-efecto, de decir, Exacto. esa reacción emocional proyectada a un trabajo que realmente no tenía nada que ver No, con pero eso. claro, Pero pero estabas tú así, y entonces, claro, el trabajo era como, jolín, ahora tengo que ir a trabajar y hacer como un esfuerzo, cuando emocionalmente lo que me gustaría es como retirarme de la vida, ¿no? Y estar como haciendo mi proceso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a lo largo, a medida que tú te ibas encajando, porque además también hay que decir que era un trabajo nuevo, completamente nuevo, que nunca habías hecho. Es decir, era como entrabas con un suceso, vamos a poner traumático emocionalmente a nivel personal, en un trabajo nuevo que no habías hecho jamás y que ibas a ciegas, ¿no? Entonces se te juntaron esos dos factores, ¿no? Que se claro, hicieron la bola.
había más elementos, pero el factor fundamental es que sin haber sucedido este evento inicial, que no tenía nada que ver con el trabajo, entonces el desarrollo y el resultado hubiera sido diferente, porque al final decidí irme a otro trabajo. Sí, pero no, pero espera. Pero lo que yo te quería comentar era que a lo largo del año en ese trabajo, ¿qué pasa? Como que fuisteis de la mano y al final no solo le cogiste el gusto al trabajo, sino con el tiempo también superaste ese suceso. Es Bueno, decir, yo no creo que lo superara, porque yo creo que sinceramente si lo hubiera superado, entonces hubiera hecho esa conexión entre el suceso y esa reacción emocional y ese desapego con lo que es el trabajo y lo que, a ver, había cosas que no me gustaban, pero aún así el trabajo en realidad no es que fuera tan horroroso. Igual ya, hubiera pero me aceptado acuerdo. otras cosas o hubiera hecho cosas de manera diferente. Sí, pero yo me acuerdo, bueno, al menos lo que decías al final era que el trabajo ya te gustaba, había cosas que sí y otras que no, pero que ya no le tenías esa, ¿cómo vamos a poner esa manía al trabajo? Porque como que te había de alguna manera obligado a poner una atención cuando no te apetecía, no estabas para poner atención en cosas nuevas, ¿no? Pero al final como que yo creo que hubo un equilibrio, no digo que igual lo superaras del todo, pero sí que había un equilibrio entre ir al trabajo contenta, ¿sabes? O sea, ya haberle cogido gusto y haber, claro, hiciste ese esfuerzo y al final como que fuiste consciente y te agarraste, bueno, agarrar igual es como algo de salvación, ¿no? Pero sí que fuiste dándole una oportunidad a ese trabajo y al final el trabajo pues tampoco estaba, no estaba mal, pero bueno, por lo que fue, lo que sea, ¿qué hiciste? Cambiar de trabajo este año, pero no por motivos porque fuera horrible, sino porque ya decidiste que me apetece hacer otra cosa y cambiaste. ¿Qué pasa? Que igual ahora la conexión que has hecho esta mañana podría tener que ver con cómo ese trabajo se conectaba, como tú dices, a ese suceso, pero luego no fue tan mal, como que te ayudó, de alguna manera fuiste de la mano. Claro, ahora la nostalgia es, claro, pero entonces ahí igual, con el suceso de ahora, ahí estaría más cómoda porque ya estuve cómoda Claro, porque entonces, anteriormente. claro, y ahí ese es el entendimiento, no solo el hecho de conectar esa emoción, que es la emoción hace un año con la emoción de ahora mismo, pero luego entonces sí que es verdad que de alguna manera hacemos esa conexión, ¿no? Y nuestro cerebro y nuestras emociones nos llevan pues a, pues esos eventos en los que ha sido todo similar. Claro, no es diferente de cuando tenemos, bueno, ahora mismo no es mi caso, ¿no? Pero cuando tenemos algún tipo de discusión, pues con la pareja, el marido, el novio, lo que sea, ¿no? Que luego esa rabia o, bueno, el enojo ese que tenemos nos lleva a recordar todas las veces que hemos tenido el mismo, que nos hemos enfadado y que nos han hecho lo mismo. Que en ese momento no vienen a cuento, porque realmente el suceso no tiene nada que ver, pero la emoción es la misma. Entonces, a nivel emocional, tiramos de ese hilo porque entonces somos capaces de ir hacia atrás y nombrar todas las veces que nos hemos sentido de la misma manera, ¿no? Entonces, para mí me ha recordado esta experiencia que he tenido hoy el atar esos cabos del pasado que al principio no, claro, no era consciente de eso. Al principio, cuando me ha entrado esa nostalgia y empieza a pensar en el trabajo, claro, al principio digo, uy, ¿y ahora? ¿Y por qué estoy pensando en esto? ¿No? Y entonces he atado los cabos, pero luego he pensado, ¿cuántas veces, si no hemos hecho este trabajo de conciencia, cuántas veces hemos pensado, nos ha entrado la nostalgia, pues con una persona con la que hemos estado y no nos ha salido bien, o lo que sea, en las que nos hemos sentido, la que hemos sentido la misma emoción,
pero no porque realmente queramos volver con la persona, o no es porque realmente yo quiera volver a ese trabajo, sino porque realmente, de alguna manera, vamos a lo familiar, vamos a Exacto. quedarnos en ese espacio que es conocido. ¿Y cuántas veces hemos actuado basados en esa emoción que realmente no es donde tenemos que estar, pero Claro. nos han empujado a hacer algo que realmente no nos servía? Claro, pero por eso, entonces yo creo que aquí el punto es que las emociones siempre están como en el centro, porque es como, claro, porque las emociones al final no dejan de estar en todo, ya no son las personas, sino porque somos seres que hemos venido a hacer un crecimiento, un desarrollo emocional. Es decir, que tenemos la mente para entender y comprender y ser conscientes de las cosas para conferirles sentido. Y luego está la realidad, que es donde tenemos que poner a la práctica ese desarrollo emocional que a través de la conciencia y evidentemente lo que te decía, ¿no? De poner en práctica eso. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí, como tú dices, si no se ha hecho trabajo de separar, de hacer el desapego entre lo que nos está contando esa emoción y lo que realmente sabemos, si no hay ese desapego, ¿qué pasa? Que la emoción al final coge las riendas y a un nivel ciego, ¿no? Lo que se dice ciego, que es inconsciente. Claro, aquí el punto sería, uy, me he equivocado, tengo que volver a ese trabajo. Y a lo Claro, mejor hablarías con alguien o mirarías si hay una plaza y tal. Y luego, cuando hicieras todo eso y te vieras otra vez allí, lo que sentirías es, ¿quién me mandaba a mí volverme hacer a meter en nada. Claro, volverme a meter en esto? Porque ahora me siento que es que ahora vuelvo a darme cuenta que no es lo que yo quería y claro. tienes que volver a empezar el año que viene a buscar otro trabajo. Es decir, entonces las sensaciones me quedo en esa rueda de ratón y parece que, claro, entonces nos viene como un poco ese victimismo de parece que nunca aprenda, ¿sabes? O parece que sea tonta, o si ya lo sabía, ¿por qué no me he hecho caso? Si ya había una parte de mí que me decía no sé qué, ¿sabes? Y yo esto también me ha parecido, y esto me lo encuentro yo con todo el mundo, ¿no? Porque realmente cuesta mucho decir a la emoción, vale, te entiendo, lo estás pasando mal. Y sé por qué. Te entiendo perfectamente. Esa soy yo. Susana, esa eres tú. Y lo hemos sido todas. Claro, pero vamos a desapegarnos un momento y vamos a evaluar a nivel inteligente. Vamos a poner A también la nivel inteligencia, consciente, claro. claro. Vamos a poner la conciencia y decir, vamos a ver, espera un momento, vamos a desgranar esto como tú has hecho, ¿no? Yo, por ejemplo, y eso se ve mucho en las relaciones, por ejemplo, ¿no? En el tema de las relaciones. Yo tengo una chica que viene conmigo y que suele escuchar luego el podcast, o sea que seguro que sabrá quién es. Y esto de hablar de este tema se me ha ocurrido porque ella está haciendo ese proceso, ¿no? Y entonces, claro, ella ha llegado al punto de que cuando estamos en la consulta y yo le comento, ¿no? Lo que yo veo, lo que me llega, y entonces ella es como hace clic y dice, sí, es verdad, tienes toda la razón, lo veo claro. Y se va por la puerta. Y entonces, por ejemplo, en una relación, ¿no? Veo claro y sí, tengo claro que esta persona no es para mí, pero es que lo he visto por esto. No, es decir, que hemos separado en consulta la emoción de la razón, hemos dado voz a la razón y hemos dicho, pero tú realmente piénsalo, ¿qué es esta persona? No solo con una parte que te gusta, sino con esto. Y enseguida la respuesta es no. Entonces es, bueno, pues ya lo tienes claro. Y entonces se va por la puerta. Y cuando hace ese proceso de duelo, porque el duelo es el desapego, el tener que decir adiós a algo familiar, es decir, algo a lo que nos hemos apegado. El A duelo es, ese ego que nos está convenciendo de que es la persona de nuestra vida. o aunque sepas que no es, y aunque no fuera así, aunque lo tuvieras claro, aunque uno lo sepa, y es como, ¿y por qué estoy mal? Hombre, porque
hubo un momento, fueron un día, 3, una semana, en la que te apegaste a esa persona como una posibilidad real de que fuera algo, ¿no? Y ahora tienes que aceptar, y eso es doloroso, que no estás como en otro punto, o sea, que no, que eso no tira y que tienes como la sensación de volver al de decir adiós y volver a empezar de cero, a conocer a otra persona, etcétera, ¿no? Y entonces ese duelo se tiene que permitir porque es real y nos merecemos decir adiós, porque entonces es un cierre, porque cuando uno llora y hace ese proceso, ya se va desapegando poco a poco, ¿no? Y cuando uno hace ese desapego, que esto es lo divertido que le decía a ella, porque fue como el núcleo de la conversación de ayer, que me dijo, jolín, hoy justo he hecho el clic, ¿sabes? No sé qué, que le pasó que de golpe es como emociones y razón se juntaron y fueron a una. ¿Por qué? Porque las emociones, y yo creo que esto es clave, tienen otro tiempo. Y hay que esperar, porque las emociones llegan al mismo sitio que nuestra conciencia, pero más lento. Entonces tenemos que darle tiempo a las emociones a que hagan el clic y se unan a la razón. Pero, Sí. pero mira el punto divertido, que es que luego el universo es tan sabio. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ella hizo ese desapego, esa persona contactó de nuevo con ella. Como, hola, ¿sabes? Como volviendo a meter una patita. Claro, porque el universo te está diciendo, ahora que tu mente, tu conciencia y tus emociones son amigos y lo tienen claro, ahora hazlo realidad. Ahora viene esa persona y tienes que actuar en consecuencia. Y ahí aún así cuesta un mundo el dar el paso de decir no. Claro, porque siempre es esa familiaridad. A ver, siempre es normal cuando justo lo estaba hablando con una amiga mía este fin de semana, porque estábamos hablando, pues eso, de parejas románticas, las dos estamos solteras, y ella me decía, uy, es que yo ahora me daría mucha rabia que me viniera una persona, ¿no? Porque ahora estoy Encima rabia. centrada en esto y lo otro. Y ¿Qué te entonces ha yo le dicho? dije, ¿Qué te digo, ha uy, dicho? y claro, como la mosca quita que nadie te quiere. Pero yo digo, hoy pues entonces ahora es cuando te va a venir. ¿Por qué? Porque es como tu clienta. En el momento en que nosotros, por mucho que digamos que no, y ahí está lo de las emociones, por mucho que digamos que no, pero realmente estamos tirando energéticamente, ¿eh?, de que la persona venga, tenemos esa necesidad de que la persona nos llame, que nos diga algo, que nos ponga el mensaje, que nos diga que quiere salir con nosotros, que nos quiere mucho, lo que sea. En el momento que hay esa resistencia y el forzar, energéticamente produce el efecto Un, contrario. un colapso. Un colapso, porque por mucho, cuando uno tira, la goma se parte. En el momento que uno, lo que tú dices, ¿no?, que integra, entiende y deja de forzar, ¿qué pasa? Que deja pie a que la energía que tiene que venir viene. Claro. Y entonces ahí está cuando la otra persona, que también está sintiendo, aunque sea inconscientemente, el que está estirando, en el momento que nota que esa persona deja de estirar, piensa, ostras, que ahora la persona se me va a ir, nadie me va a tirar más. Y entonces es cuando van detrás. Mira, justo le dijo esto y cuando lo escuches seguro que se muere de la risa. Pero no Porque hemos hablado, ¿eh? no hemos hablado de nada, porque claro, son cosas que Claro, no hemos hablado de nada y si no lo diríamos, ¿no? Pero es que claro. justo es que le dije lo mismo, pero porque le dije, ¿qué pasa? Que aunque uno haga mentalmente, lo tenga claro y llegue el clic emocional, o sea, cuando uno, no, yo lo que le dije es, cuando mentalmente lo tenemos claro, pero emocionalmente todavía no, la energía que emanamos aún es del vínculo. Y cuando dos personas se han unido, no solo, aunque sea un espacio de tiempo corto, se han unido mentalmente, es decir, pensás en esa persona porque te gusta, ¿no?, y le das vueltas, hemos abierto emocionalmente a hacer un vínculo con esa persona y también ha habido una unión física, es decir, una intimidad, las energías se mezclan. Sí.
Y las energías no necesitan tenernos pegados para estar conectados. Entonces, en el momento en el que uno primero hace el desapego mental, porque es consciente, ¿no? Pero cuando haces el emocional, es cuando esa persona de golpe siente que esa puerta se ha cerrado. Sí. Y entonces es como siente como, y entonces se hace realidad que esa persona ya se acaba de ir. Y entonces cuando no está, la otra persona igual no está segura o no venía por su ego, pero nos sentía ahí como, bueno, tengo tiempo ya. No, no es que lo pienses, ¿no? Pero la No, sensación no, es pero es esa sensación, claro. de que puedo volver y vamos a reanudar en algún punto, ¿no? Claro, en el momento que sientes como, de manera inconsciente vuelves a esa persona para, como tú dices, ¿no? Para tirar como, para decir, oye, que acabo de soltar la cuerda, estás despistado, coge la cuerda de Sí, nuevo, ¿sabes? sí. Entonces acá ¿Qué ahí estás lo difícil, haciendo? Tira, tira, claro, tira, tira. que nos Y vamos. entonces ahí es cuando viene lo difícil, porque ahí como supongo que es el ego, ¿no? Pero también es más el ego, más que el ego entendido como necesidad o carencia de decir, ay, y empezamos. Bueno, y si vuelve, igual es porque. Bueno, y se ha cambiado. Pero bueno, claro, ahí está luego uno que tiene que realmente volver a esa conciencia y el entender todo ese proceso a nivel emocional. Porque entonces, ¿qué pasa? Que nos tenemos que preguntar, estoy dentro de una carencia mía interna. Y entonces, claro, por eso igual vuelvo o le estoy dando esa carta blanca, esa posibilidad de que la persona haya cambiado o me está diciendo esto. Entonces, igual sí que es verdad y bueno, vamos a hacerlo otra vez. Y por eso vemos muchas veces a estas parejas que vuelven y luego lo dejan y luego vuelven y luego lo dejan. Y vemos este tira y daca, ¿no? Que realmente ya saben, yo creo, a nivel emocional, que no es una persona que igual les convenga energéticamente, emocionalmente, pero es esa tendencia a lo conocido, a esa tendencia de dejarse otra vez llevar O por la ese herida, ego, claro, por esa herida. la Exacto. herida de la carencia, por ejemplo, la herida de la soledad, del abandono, del Sí, rechazo, que no puedes soportar, entonces sigues. eh, y ahí está el punto, ¿no? El entender, como tú dices, totalmente de acuerdo, saber dónde está tu herida, cuál es tu herida y cuál es el trabajo personal de desarrollo que estás haciendo. sí, Pues entonces entiendes el por qué me pasan todas estas cosas, porque además son de golpe, que te pasan todas a la vez, pero puedes discernir pero sé cuál es mi misión de desarrollo, porque lo sé, porque, bueno, pues porque he hecho algún tipo de terapia, porque sé lo que estoy trabajando, porque estoy abierta a esa conciencia, y entonces sé que sé lo que tengo que hacer. Entonces, y cuando uno da el paso definitivo, que es cuando se cierra el círculo completamente, que es cuando hacemos la acción de decirle a esa persona, no, lo siento, pero yo quiero otra cosa, busco otra cosa, y te puedes decirlo con todo el amor del mundo y puedes pensar, este chico o chica es maravilloso como persona, pero como relación romántica no me sirve. Y entonces decirle, pues no, simplemente no es lo que yo busco. Entonces ya estás no solo diciéndote a ti, no quiero otra cosa, sino que le estás también diciendo al universo, por sí. favor, ya he No me dicho que no. traigas. Exacto, he dicho que no y lo he hecho. Me ha costado un montón. Ahora tráeme otro diferente. Y Sí. realmente al final sí que te va trayendo personas distintas. Totalmente de acuerdo. Y sí que es verdad, yo creo que la acción, en todos sentidos, la acción es realmente esa demostración del alma. No deja de ser otra cosa. Y muchas veces, no en lo que estamos hablando, ¿no? Pero en otro contexto, yo creo que el tomar acción es lo que le dice al universo, que nos tomamos ciertas cosas seriamente, ¿no? Porque Exacto. uno puede decir, ay, sí, yo realmente quiero cambiar de trabajo, ay, sí, yo realmente quiero hacer esto, pero luego no tomamos la acción. Entonces el Claro. universo no nos va a dar esas posibilidades
porque realmente no estamos haciendo nada, porque estamos nosotros saboteando esa posibilidad. Entonces, en el momento que tomamos la acción, aunque no tengamos todos los pasos establecidos de manera perfecta, pero solo el hecho de tomar la acción hacia ahí donde queremos ir, ya le está indicando al universo decir, venga, va. Y realmente el universo luego te pone esas facilidades para que podamos llegar hasta donde queramos llegar. Pero bueno, Claro. como tú dices, luego en cada paso uno tiene que aplicar ese proceso de discernir, ese proceso. Pero por eso decía yo al principio que no somos nuestros pensamientos, nuestras emociones, en el sentido que siempre tenemos que ir más allá, a esa interpretación consciente, porque realmente para todas, la mayoría de las emociones y pensamientos iniciales no dejan de ser esa identificación con ese ego, con esas cosas rutinarias, habituales. Entonces es trascender todo eso para darle una explicación que es mucho más consciente. Pero Exacto. no podemos darle la explicación consciente a no ser que empecemos ese proceso de autoconsciencia, Claro. de Y observación. pero sobre todo también de sentir que en ese proceso habrán cosas, o sea, lo que tendré es que superar mis propias barreras. Claro, porque si uno dice, y aquí también está el punto de que las personas no entienden otra vez con los tiempos. O sea, la mente va muy rápida porque la mente es como, mira, a mí se me ha ocurrido como un ejemplo, ¿no? Es como, vamos a poner un ejemplo tonto de como cuando te compras algo que tienes que montar, ¿no? Lo que sea. Y Del te lees IKEA. por ejemplo, y te lees las instrucciones y dices, me los he leído y me lo he imaginado. Es como te imaginas, sí, vale, pues aquí ahora esto lo tengo que hacer así, no sé, y es como, lo veo clarísimo. Esto me va a ser súper fácil porque lo veo claro. Claro, una cosa es verlo claro. Y otra cosa es que con estas manitas sepas utilizar las herramientas, sepas cuadrar el tornillo y sepas montar, porque entonces es como, ¿cómo puede ser? Pero esta pieza, no sé, no me encaja. Y claro, porque la práctica es otra cosa distinta. Es decir, La la práctica. experiencia es muy diferente que la razón. Exacto, Sí. exacto. Entonces, claro, tiene otros tiempos. Y a lo mejor vas a tener vas a estar 4 días montando algo que te vas a ir como un churro hasta que al final digas un día de golpe es como, ay, pues me ha salido fácil. ¿Por qué? ¿Por qué hoy me he iluminado? No, porque llevas 4 días intentando montar algo y al final has podido hacerlo. Y tienes que dar ese espacio, ¿no? Entonces ya tienes eso hecho. Entonces ahí, claro, pero que tengas eso hecho no significa que ahora es como, vale, universo, ahora ya quiero que me rellenes la cuna o que me rellenes, me pongas, bueno, un momentito, que entonces cuando uno ha hecho un proceso mental, emocional y le ha dicho al universo, esto sí, esto no, todo ese escenario donde estábamos tiene que cambiar. Y cambiar significa desmontar ese escenario y empezar a montar otro. Claro, eso lleva tiempo. Claro. Y ahí está el problema, porque muchas veces, al menos a mí me pasa mucho, que muchas veces tardo en llegar a ese nivel de conciencia para entender lo que quiero, dónde voy, hacia dónde voy. Entonces, pero en el momento que ya tengo esa claridad interna, entonces es cuando la impaciencia entonces me viene. Pero bueno, a ver, que ya lo tengo claro. He tardado igual 3 meses o incluso más en entender qué es lo que quiero y de golpe y porrazo es, bueno, pero a ver, ¿por qué no me llega? Porque es como ¡Se lo llega tengo el paquete de claro! Navidad, ¿no? Que lo tengo claro. Pero entonces es el entender exactamente lo que tú dices, que el hecho de que yo lo tenga claro, el hecho de que yo haya integrado esa emoción, no quiere decir que no hayan elementos del mundo exterior que tengan su proceso y que tengan su tiempo. Y ahí entonces, ahí es donde está pues la virtud de saber esperar manteniendo ese deseo, Y, manteniendo esa... y la cordura, o Y sea, la... Sí, claro. o sea, la cordura la cordura en plan, la fidelidad a lo que ya sabes
y el no pensar que no sabes lo que creías que sabías, sino que lo sé, pero todavía se está desmontando el chiringuito para Sí. montarme lo que sea. Entonces, claro, yo siempre digo que entonces es cuando llegamos a ese limbo, que es como estar en un avión. Claro, cuando tú sales de un lugar y te montas en un avión, ya, o sea, te has ido de ese lugar, pero no has llegado aún o sea, estás en vuelo. Entre los dos. Claro, y en un vuelo no puedes hacer nada más que disfrutar del viaje y tener Claro. paciencia hasta que llegues a tu destino. Entonces, claro, yo sinceramente creo que o sea, que la base de todo lo que hemos venido a aprender como seres humanos es como tú dices, la virtud de la paciencia. Yo creo que todos, como ser humano, tenemos implícito el don de la impaciencia. Sí. Y la Porque desesperación. La total, verdad que al principio, y por mucho que confiemos, porque las dos confiamos mucho en todo lo que son esa energía del universo y entendemos que todo es perfecto en todos los momentos, pero bueno, no dejamos de ser personas. Y en el momento en que entendemos esa certeza y tenemos esas ganas, el tener que esperar es algo que no se nos da muy bien. no, es lo que dice Karina. Hola, Karina. Sí, es verdad, pero, pero en la dificultad también está la conexión con la fuerza, con esa llama interior, ¿no? Ese fuego interior, porque es lo que luego, cuando tenemos ese nuevo escenario, la sensación de me he mantenido fiel a mí misma, ya te da igual el escenario, te da igual todo, porque la sensación es, mira, como si me lo cambian 20 veces, porque a pesar de todos los obstáculos que me he puesto yo misma con mi impaciencia, no, ¿sabes? Sabía lo que tenía que hacer y la fidelidad a uno mismo creo que es fundamental para no desequilibrarnos. Sí, pero yo creo que tenemos que volver a lo que hemos dicho al principio de esa dicotomía entre la mente y las emociones. Porque yo siempre digo, nuestros pensamientos son el lenguaje del cerebro, de nuestra mente, pero nuestras emociones es el lenguaje del alma. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa impaciencia volvemos a ese pensamiento de decir, ostras, pues igual no he hecho lo correcto, me tendría que haber quedado, no tendría que haber cogido el avión, no me va a tardar un montón, ya verás cuando llegue ahí. Entonces, claro, todos esos pensamientos muchas veces entonces nos bloquean cómo llegamos a, a ese destino, ¿no? Entonces es muy importante el poder acallar la mente y dejar que esos sentimientos, que es que el alma nos vuelva a hablar y nos vuelva a guiar y nos vuelva a decir, pero en el momento que llegues a tu destino, imagínate lo bonito que va a ser y todo lo que vas a experimentar y todo lo que las posibilidades que vas a tener. Entonces, claro, es lo que tú dices, ese proceso de estar en el aire, de estar en el limbo, que no puedes hacer nada, pero puedes confiar y puedes manejar ese estado mental que se está volviendo impaciente y con esa Claro. impaciencia te está... Pero, pero lo bueno es que de un avión, te guste o no, no te puedes bajar. No. Pero, pero lo que hacemos muchas veces es tirar la toalla y realmente abrir la Sí, puerta del avión, ¿no? me Y voy. realmente Sí, me voy y sí, me tiro y al final es como te tiras al vacío, sí. porque cuando uno baja de ese avión y se tira literalmente, es como me da igual, mi impaciencia me tira por la ventana, ¿sabes? Claro, ya no se puede volver atrás, porque de alguna manera caes en un lugar que es tierra de nadie, aunque
sigas, o sea, aunque tires hacia atrás, porque, porque ya esa energía ya tenía la semilla de lo nuevo. Entonces, te quedas con lo viejo, que no te sirve, se te hace un mundo, pero tampoco tienes lo nuevo porque te has tirado del avión. Sí, y no solo eso, a veces lo que tú dices, yo creo que pasan dos cosas. O uno se tira porque no puede aguantar más y al final lo deja y lo suelta. O esa misma impaciencia les crea toda esa ansiedad de decir, ay, ¿y si no me gusta cuando llegue ahí? Ay, ¿qué me va a pasar con esto? Ay, que no. Entonces todos esos sentimientos negativos automáticamente hace que cuando uno aterriza, en vez de aterrizar y pensar, ostras, no me lo puedo creer que he llegado aquí y tener esas ganas de explorar y de gustarle todo y de quererlo conocer todo, es completamente lo contrario. Es que Estás ya uno llega, hiperventilando sí, con la bolsa. con la bolsa y entonces ya casi como sácame de aquí porque esto es tan nuevo que ya no lo quiero, ¿no? Y entonces ya uno lo rechaza, pero no porque no es lo que tenga que ser, sino porque uno ya se ha autoconvencido de lo que le espera es lo peor. Sí, ¿por qué? Porque es lo desconocido y ya verás, ya verás. Porque ahora, después de todo este viaje, con lo mal que lo Sí, estoy pasando, y con lo que seguro me ha que costado. con lo que me ha costado, Y ahora está lloviendo. Sí, exacto. Claro, pero ya. porque ya llegas con esa actitud de angustia y cualquier cosa se te hace, no es que se te haga un mundo, es que es la última gota que ya colma un vaso que está a rebosar de pensamientos negativos que has tenido durante todo el viaje. Claro, pero ese vaso lo hemos llenado cuando ya estábamos en el aire. Cuando hemos Exacto, salido ya no estaba, pero en el momento exacto. ya nos lo hemos llenado nosotros solos y luego ya hemos llegado y ya, claro, ya hay que vaciarlo, pero en el momento en que ya uno tiene que vaciar el vaso, esa experiencia ya no es la misma. Esa Claro, emoción ya ha cambiado, ya se ha transformado claro. en algo muy diferente. Entonces, claro, no deja de ser para mí ese concepto que uno siempre tiene que pensar lo que quiere experimentar. Uh-huh. Entonces, en el momento que nosotros empezamos a pensar de manera negativa, de manera que dudamos de nosotros mismos, que nos saboteamos a nosotros mismos, todo eso es la experiencia que vamos a tener. Entonces, es cambiar esos pensamientos para poder tener la experiencia que queremos. Los pensamientos que luego van ligados a las emociones, porque es exactamente lo que tú dices. Y yo por eso creo, al menos personalmente, esa idea de mantra a mí no me funciona mucho Porque porque es mental, lo es dices con la mental. mente. Porque sí, porque yo Claro, puedo pasarme todo el día diciendo que mañana me van a tocar 10 millones, pero realmente no siento que me vaya a tocar 10, exacto. que me podría tocar, pero bueno, que tampoco juego a la lotería ni nada, pero quiero Pero decir es que la en el momento que, frustración. claro, es esa emoción que lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo siento son cosas totalmente opuestas. Claro, claro. Y uno tiene que estar atendiendo eso. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, no, no, yo esto lo tengo súper claro, sí, sí, yo elijo esto siempre y tal. Y luego ves que está haciendo, que, o sea, que se gira Sí, y no, está sí, haciendo, esto ya lo hago yo siempre. sí, y luego se gira y hace todo lo contrario que dices, hola, ¿sabes? Pues no. Pero si lo que estás diciendo y no estás actuando en consecuencia, por eso siempre hay que tener en cuenta, más allá de las palabras o de los pensamientos, la actitud. Es Sí, decir, claro, si un mantra te está diciendo, no, yo cada mañana me levanto y yo soy una mujer súper empoderada, porque yo cada mañana me levanto y me digo, yo puedo. Y luego llegas al trabajo y con una mala cara y ya empiezas, ay, es que me siento súper incómoda porque cuánta negatividad aquí, porque esta persona me odia y me está haciendo otra banqueta y que estará planeando. Perdona, entonces, ¿dónde está tu sí, mantra? ¿Sabes? Porque el mantra realmente sería entrar,
focalizada en ti, en el trabajo que vas a hacer y que te diera igual las maquinaciones de fulanito, de menganito. ¿Por qué? Porque Claro, yo tengo el poder. ¿El claro. poder de qué? De saber qué quiero, de concentrarme en mí y de no dejarme llevar por aquello externo porque estoy centrada en mí. Claro, entonces, y volvemos otra vez a la rueda de una cosa es el pensamiento y otra cosa son las emociones. No Sí, tienen nada que ver. Y las emociones, para que lleguen a integrar ese mantra, tienen que practicar ese mantra. Y practicar el mantra sería que yo me levanto diciendo, voy a confiar en mí misma y voy a sentir que yo tengo el poder de que, o sea, y la fuerza de que no haya nada ni nadie que me pueda hacer, de alguna manera, hacer sentir mal, porque yo, si yo me siento bien, si yo me gusto y yo me quiero, pues me voy a dar ese amor. Y entrar en los sitios sin estar pendiente de nada, solo estar atendiéndote a ti, pero en el momento en que esa persona que te molesta, solo su presencia, claro, ahí es como, va, pues ponte a la práctica, pues voy a quitar el foco a ella y ponerme el foco. Claro, eso cuesta claro. un ¿Qué montón, es lo que me pero está diciendo esa exacto, persona a nivel energético? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi centro? ¿Dónde está esa falta de equilibrio? No es cuestión de decir, es que esa persona, yo que estaba súper zen y ha exacto. venido y más claro, no, nadie te controla y nadie te hace sentir nada a no ser que tú les des el control para que puedan Exacto. manipular tus emociones. Claro, No y ahí son está el ellos, eres mantra, tú. claro. Claro, Claro, ya está, que te tienes que creer, que creer ese mantra, pero tienes que trabajarlo. Es decir, uno trabaja con sus inseguridades, que pueden ser, cada persona tiene una inseguridad en un punto determinado, pues tienes que claro. trabajarlo. Y trabajar cuesta un montón. Y a lo mejor hoy, pues me he sentido insegura, en vez de 100 pues 95. Bueno, oye, 5 Pero es que menos. tampoco prestamos atención a estas victorias, porque siempre estamos más pendientes de cuándo vamos a llegar al punto donde nadie nos ofende, ni que yo creo que eso es imposible, porque no dejamos de ser personas humanas, ¿no? Siempre podemos tener esa conciencia Claro, ese de clic, dónde ese estamos. recuerdo. Exacto. Pero en el momento que bajamos, aunque sea lo que tú dices, ¿no? De un 99 a un 98, tampoco hacemos ese espacio y dejamos ese espacio para poder realmente celebrar a nosotras mismas. Y otra cosa que has dicho tú, me parece muy importante, que ese mantra que tú has dicho de cuando te levantas, decir, hoy pues voy a hacer esto. Yo no lo llamo tanto un mantra como una intención, porque Ujú. cuando marcamos esa intención, lo que hacemos es el poner pensamiento y alma y emoción al unísono. Y, Van y juntos. generar Y y generar esa generar una acción. acción. Exacto, Exacto. exacto. Y entonces es el pilar, los tres pilares que hacen que sea más probable que tengamos esa experiencia, porque lo integramos todo. El mantra sin realmente intención, sin esa emoción, de entonces no da paso a ninguna acción. Y en el momento que salimos de casa se nos ha olvidado todo el mantra que hemos estado media hora en casa diciéndonos antes de salir de Claro, pero casa, ¿no? aquí el punto también es que las personas creen que solo porque yo soy consciente y quiero aplicar este mantra, solo por querer, eh, ya se va a dar solo. Porque como yo ya, eh, claro, la intención requiere una acción. Sí, Siempre, si tú no siempre, vas a hacer el siempre, esfuerzo de ponerte tu granito de arena, no se va a dar eso. O sea, evidentemente. aunque tú digas, yo sí que quiero, ¿vale? La intención, ¿vale? ¿Y qué estás dispuesta a hacer para conseguir eso? Porque es que al final somos nosotros los protagonistas, o sea, y todo lo que estamos hablando es que al final la responsabilidad es mía. Yo soy responsable de mi mente, soy responsable de mis emociones, soy responsable de mi mi actitud ante mi realidad y Claro, decidir
que, mira, yo sí que hay una intención, pero bueno, yo sí que lo llamo en este caso un mantra, pero porque es algo un poco general, pero creo que es una base súper buena, que es mm, que tus acciones siempre muestren esa persona que al contar tu historia, cuentes la persona que quieres ser en esa historia. No la persona que no querrías contar y prefiero callarme, no contar mi historia, ni contar lo que me pasó, ni nada, porque no cuadra con la persona que siento que me gustaría ser, pero que no soy. Claro, Entonces, cuando uno dice, vale, ante cualquier cosa, ¿qué persona me gustaría explicar que contara la historia de mí? Y entonces ahí creo que es un poco un punto de fuerza para decir, quiero ser esa persona como que me pisoteen. Si la respuesta es no, vale, pues entonces haz algo que tu reacción, de donde estés, en el punto que estés, pero que tu reacción sea un pasito, un granito, para decir, mira, yo sí que soy una persona insegura, tal, pero en este momento yo conté que di un paso hacia adelante. Hice una acción y puse un límite, por ejemplo, ¿no? No, esto no. Claro, porque ahí reside la fuerza. Pues entonces ya es una historia que puedes contar. Y entonces eso te envalentona, dijéramos. claro, ¿Sabes? porque nosotros no dejamos de ser los protagonistas de nuestra historia y de Total. nuestra vida, porque realmente los únicos que tenemos el control somos nosotros, no son los demás que hacen esto y lo otro, sino realmente somos nosotros. Entonces, en el momento que cambiamos esa narración de qué tipo de protagonista queremos ser, entonces ya damos un paso más adelante a realmente esa esencia que decíamos al principio, de quiénes somos realmente. Porque Exacto. la persona que queremos ser realmente es la persona Que que somos en somos. realidad, Claro. Pero que no pero nos que permitimos ser. queremos ser, exacto. Pero ya que ya cerramos este podcast, pero para mí a nivel de lenguaje es muy interesante el entender que la palabra emoción, si la partimos a nivel silábico, realmente emoción significa emoción en acción. La E de emoción y moción significan acción. Claro. Ah, claro, claro. Entonces, la palabra en sí, la palabra emoción ya significa esos sentimientos en acción. Claro. Entonces, ahí reside la esencia. Ah, qué Es clave el, más bonita, sí, claro, claro, el sentir que la emoción es el impulso que nos a la mueve y acción, claro, claro, y qué acción quiero, o sea, qué visibilidad quiero dar en ese protagonismo que mi emoción hable, ¿no? Y la acción de la persona que realmente soy yo. Por eso creo que es importante permitirse, yo creo que aquí hay un punto también para ser esa protagonista que uno quiere ser, ¿no? El sentir como uno, tengo que permitirme mis emociones porque están ahí y no las puedo ocultar, pero siempre responsabilizándome de ellas, es decir, son mías. claro, Si mi emoción es de enfado porque hay algo que no me gusta, entiendo que no le voy a reprochar a esa persona o a esa situación que me ha creado esa emoción, sino la sensación de yo me he enfadado, ¿por qué? Porque esto no va con mis valores y tal. Pues ¿cuál puede ser mi emoción? Mi emoción es como de enfado o de rechazo a eso, pues lo que tendría que ser la acción es decir, pues bye bye. Y simplemente irse. ¿Por qué? Porque mi emoción me dice por ahí no, vete hacia el otro lado porque por ahí no tenemos nada, ¿no? Entonces ahí está ya el punto clave de la acción, de entender totalmente, claro, que la emoción te habla. claro, evidentemente, pero también hay que establecer, yo creo, que tenemos mucha tendencia a nivel de sociedad y a nivel de condicionamiento a hacer juicios de valor en cuanto a las emociones y categorizar las emociones pues en esa dicotomía, las buenas y las malas. Mm, Y,
y sobre todo yo creo que en el mundo espiritual existe este mito de si eres una persona con conciencia, una persona espiritual, entonces siempre tienes que estar zen. No puedes, no das paso a las emociones, es de estas que se interpretan como negativas, ¿no? Entonces, claro, yo no adopto ese concepto de emoción. Todas las emociones no dejan de ser guías de hacia dónde vamos y hacia dónde estamos y que nos guían a esa conciencia, ya sea una emoción de alegría, de felicidad o una emoción de rencor, de lo que sea. Entonces es en el momento que dejamos ese juicio de valor, entonces también dejamos esa reticencia o ese rechazo que dices de esas emociones que en teoría no tenemos que tener o las tenemos que superar súper rápido porque son emociones negativas, pues ese duelo que decías al principio, ¿no? Entonces, como personas tenemos que aprender a estar en esa emoción. Exacto, de una manera natural. Sí, Permitirnos exacto. el sentir cualquier cosa que sintamos porque es nuestra emoción, nos está hablando de nosotros. Y entonces es atenderla, pero atenderla de una manera positiva. Positiva en el Claro, sentido de, bueno, si estoy enfadada, sin, estoy enfadada. sin Claro, juzgarla, ¿qué claro, puedo hacer? O sea, claro, no tengo por qué disimular, pues estoy enfadada. Eso no claro. significa que te tenga que chillar o que tenga que querer, ¿sabes?, culpabilizarte o querer que tú, como yo me he enfadado por ti o por esta situación, que esa situación venga y me abrace. No, eso ya me lo puedo hacer yo. No significa que Claro, no sería agradable. Claro, claro, pero es como ponerse, responsabilizarse y atender exactamente, la sí, emoción. claro. Y Exacto. procesarla hasta que Con el uno la tiempo y la integra con el paciencia. tiempo y la paciencia, que es lo que va a decir, exactamente, sin quererlo superarlo muy rápido, pero tampoco manteniéndola cuando ya se nos ha pasado el arroz. Claro, porque Exacto. luego, sobre todo según qué emociones, pues uno se las queda ahí y luego ya no las suelta para nada. Y eso Claro, es muy tóxico total. también, ¿no? Pero bueno, en fin, Pues bueno, que pues nada, ya ya hemos hecho un pasito más. eso, Esperamos que les haya servido a las personas que han estado con nosotras y a las que estarán, ¿no? En diferido, dijéramos, porque se puede escuchar bueno, este live, tanto se puede ver en YouTube, se puede escuchar en Spotify, o sea que bueno. Y bueno, invitamos, ¿no?, a todas las personas que si quieren no solo hacer comentarios, sino pues preguntas o si les gustaría que habláramos de algo que les puede costar y de qué manera pueden hacerlo o de algún tema en concreto, pues estamos abiertas a hablar de todo bueno, en todo sí, momento, porque no tiene que haber tabúes. no, Vamos poco a poco, pues bueno, yo creo que conectando con lo que es el ser humano y luego a partir de con esa ahí, pues esencia. claro, Claro. pues ejemplos hay miles de esa cotidianidad, ¿no?, que tenemos. Entonces, bueno, Y que sí, iremos, y que nos encantaría, pues eso, tener feedback y oír pues lo que la gente tiene que decir, evidentemente. sí. Pues nada, un beso y un abrazo a todo el mundo y a ti, sister, en especial. Igualmente, y nos vemos la semana que viene. Exacto. Nos vemos la semana que viene a las 8 en punto. Sí, a las 8, a las 7 en Canarias y en Y en Inglaterra. Inglaterra. Muy bien. Pues Buenas nada, noches buenas a todos. noches Un a beso. todos. Chao. Chao.